Las instrucciones que reciban de la organización de Jehová quizás no les parezcan aconsejables desde un punto de vista estratégico o humano, pero todos nosotros debemos estar listos para obedecer todas las instrucciones que se nos den, nos parezcan o no prácticas, pues obedecerlas nos salvará la vida. Ahora es el momento de que cualquiera que esté poniendo su confianza en la educación seglar, las posesiones o las instituciones humanas cambie su modo de pensar. Estas palabras se encontraron por primera vez en la Atalaya de Estudio del año 2013, de noviembre 15. Cuando yo primera vez leí estas palabras y luego el cuerpo gobernante volvió y las repitió al público, obviamente estas palabras están dirigidas a los testigos de Jehová. Pero cualquier persona con un poco de pensamiento crítico puede apreciar que estas palabras son peligrosas. Estas palabras siempre me han puesto en preocupación. Pero meditemos un poco y tratemos de entender el por qué la organización de los testigos de Jehová puso por escrito algo que ya muchos sabíamos. Porque lo que la organización de los testigos de Jehová enseña es irrazonable, no es lógico, no parece práctico, pero el único beneficio que supuestamente les ofrece el obedecer algo que es completamente irrazonable es que obedecerlas les va a salvar la vida. En todos los videos, digamos, en las redes sociales, está repleto de ex testigos de Jehová que demuestran lo peligroso que es esta organización. Y no solamente demuestran que es peligroso esta organización, sino también que demuestra que es una mentira. En los últimos videos que publica esta organización, se les pide a los testigos de Jehová practicar la unidad. La unidad en la vestimenta y la unidad en la forma de expresarse. Pero pasan por alto las demás cosas por las cuales los testigos de Jehová deben estar unidos. Recientemente, activistas han publicado que la organización en Hawái perdió un caso en el cual tiene que pagar $40 millones a una víctima de abuso sexual. A una menor que fue violada a partir de los 12 años de edad. Si el cuerpo gobernante les está pidiendo que estén en unidad, entonces todo testigo de Jehová, sea adulto o menor, tiene que estar de acuerdo con que el cuerpo gobernante utilice los fondos de donación para pagar abusos a menores. Piensa en eso. Si un testigo de Jehová rechaza que el cuerpo gobernante use fondos donados por testigos de Jehová para pagar demandas demostradas de abuso sexual de menores, ningún testigo de Jehová puede oponerse a eso, porque debe estar en unidad con sus líderes. Con sus líderes que le dicen en sus videos
somos hermanos de Cristo y se nos ha dado la asignación, porque el término que la sociedad trata de aplicarle a todo lo que se les asigna son asignaciones. Su deber, su asignación, es llevar la delantera aquí en la tierra por Cristo. Piensen en eso. Razonen un poquito sobre eso. Si estás de acuerdo en dar dinero para cubrir abuso de menores, entonces estás reconociendo que existen abusos de menores dentro del paraíso espiritual del cual alegan tener. ¿Cómo puede ser eso un paraíso espiritual? No me pregunten a mí, analicen ustedes mismos, porque no tiene absolutamente nada de sentido. Pero, aunque no parezca práctico o razonable, ustedes tienen que obedecer lo que hace el cuerpo gobernante. ¿Qué otras cosas, qué otras instrucciones les da el cuerpo gobernante a los testigos de Jehová a nivel mundial? Bueno, todo testigo de Jehová que deja de ser testigo de Jehová, se le da una orden específica a todos los que están activos que no pueden hablarle más nunca a esta persona, sea menor de edad o sea un adulto. Y lo irrazonable es que le dicen no solamente a cualquiera, sino que también le dicen a familiares, padres, madres, hijos, hijas, que no pueden hablarse entre ellos. Porque si no obedecen, ¿cuál es la consecuencia? Obedecerlas les salvará la vida. Y desobedecer la orden del cuerpo gobernante es perder la vida. Entonces todo testigo de Jehová está amenazado que si no obedece una orden o instrucción que viene del cuerpo gobernante, están destinados a morir. Eso es una amenaza. Vea como lo quieras ver. Es razonable que un menor de edad, pongamos un ejemplo, una madre de familia vive con 2 hijas. Las 2 hijas son testigos de Jehová. Una hija comete un pecado. Esa hija menor de edad la expulsan. La madre se le recomienda que a esa hija la tiene que sacar de su casa o le tiene que practicar el ostracismo. Y no vengan con el cuento de que porque vive bajo la custodia o protección de la madre, no hay influencia en tratar de separar o dividir esa relación entre madre e hija. Digamos que la hija cumple mayoría de edad. Entonces se vuelve más intenso el obligar a la madre a desechar a su hija porque es mayor de edad. Pero la hija no tiene cómo subsistir, no tiene un techo, no tiene dónde vivir, pero se le está insistiendo de diversas formas que tiene que echar a su hija. Hay hasta videos hechos por la organización donde se demuestra que padres de familia botan a los hijos de su casa. Hay videos que oculta la organización y que trató de mantener secreto donde una hija rechaza el contacto con su madre. ¿Es eso cierto? Es muy cierto porque es mi situación. Mi hija rechaza contacto total conmigo.
y no es mayor de edad. Pero la organización la tiene tan controlada que se le recomienda y se le exige que no tenga contacto conmigo. ¿Por qué? Porque va a morir. Si lo hace, va a morir. Entonces, un adulto tiene amenazado a una menor con muerte si habla con su padre. ¿Es eso razonable? No es razonable. Es ilógico. Es contrario a lo que debería pasar. Pero estas son las instrucciones que deben obedecer, nos parezcan o no prácticas. Y pónganse a pensar un poco. Yo me he puesto a pensar sobre eso. Digamos que, ¿por qué existe un proceso, digamos, de readmitir a un testigo que se ha expulsado o se ha desasociado de la organización y quiere regresar? ¿Por qué se inventó un proceso que no tiene nada bíblico, pero que tienen de practicar en cada congregación a nivel mundial? Por ejemplo, si yo quiero regresar, yo tengo que ir a todas las reuniones, aceptar las visitas de los ancianos, y mientras estoy en la reunión, yo no puedo dirigirle la palabra a nadie y nadie me puede dirigir la palabra a mí. Así lo ilustran en las revistas, así lo exponen en los videos que tienen en jw.org. ¿Por qué? Si no es bíblico. Y vamos a pensar un poco de la malicia que tiene el cuerpo gobernante y los líderes de esta organización. Si yo, testigo de Jehová, miembro del cuerpo gobernante, sé y conozco la cantidad de crímenes que existen dentro de la organización y reconozco que muchos testigos van a descubrir la verdad sobre lo que está sucediendo adentro, muchos se van a retirar y querer hablar con miembros activos de esta organización. Entonces yo voy a buscar la forma y me voy a idear la manera más complicada y humillante para confirmar que la persona que quiere regresar lo hace por motivos por los cuales sigue siendo una persona que tiene la mente lavada, pensando que todavía todo esto es la verdad. Y toda persona entonces que quiere ser astuta y regresar para poder entonces infiltrarse y tratar de conversar con las demás personas, porque una vez que te restauran puedes empezar a conversar con los demás testigos, ellos no quieren eso. Ellos quieren que las personas se cansen y desistan de regresar. Entonces lo hacen de la forma más humillante posible para que la persona pierda el interés de regresar. Porque el interés de la organización no es salvar tu vida. Y aquí eso es lo contradictorio a lo que ellos piden que obedezcan para salvarle la vida. Un hombre no te puede salvar la vida. Un hombre en Warwick, Nueva York, no puede salvarle la vida a una persona en África o Suramérica o así por el estilo. Ellos no pueden hacer nada por ti porque son humanos imperfectos. Y vamos un poquito más a lo irrazonable de todo lo que practica y enseña esta organización. En el libro de Ancianos, es correcto que si un pederasta confiesa haber abusado de un menor de edad, a esa persona se le debe de perdonar y dejarlo en la congregación o trasladarlo a otra congregación. Y los miembros de la organización o los que están en ese salón del reino pueden hablarle y tener relación con ese pederasta. Confeso, pero si un testigo de Jehová descubre cosas
que no les cae bien, como por ejemplo descubrir que hay un pederasta al cual perdonaron y lo quiere hacer público y lo quiere denunciar ante la ley, a ese testigo van a buscar la forma de expulsarlo. Y a ese que quiere hacer lo justo, no le pueden hablar. ¿Por qué? Porque es una enseñanza irracional. Es una instrucción irracional. Todo lo que enseña esta organización no tiene sentido. Piensen en eso. Está bien relacionarse con un pederasta confeso que ya violó a un menor de edad dentro de la congregación, pero no es bueno relacionarse con un ex testigo que quiere que las cosas que hacen mal salgan a la luz del día. Entonces, el cuerpo gobernante se para en sus videos a decir cuanta porquería e insultos de exmiembros porque te tiran en un saco y te tildan de apóstata, que es la palabra predilecta, hijo de Satanás, destinado a la muerte, desobediente, rebelde, con la cual no debes tener trato porque lo debes de repudiar. Pero el pederasta lo puedes sentar aquí al lado tuyo, abrazarlo, conversar con él, invitarlo a tu casa y no tienes la menor idea de que ha confesado haber abusado de un menor. ¿Por qué creen que en Hawái un anciano que violó a una menor de 12 años, la justicia persiguió a la corporación principal y ganó $40 millones? Todo testigo, como le dicen en las reuniones o en el último video que vi de jw.org, tienen que estar unidos en pensamiento, porque lo que hace el cuerpo gobernante, ustedes lo tienen que respaldar. Y no pueden estar en desacuerdo. No. Si tú estás en desacuerdo con lo que hace el cuerpo gobernante, entonces eres rebelde y no te vas a salvar. Es irrazonable. Pero qué cosa que haga esta organización es razonable. Ellos aluden que no tienen nada que ver con los gobiernos de Satanás, porque todo el mundo entero, el planeta entero yace en el poder de Satanás. Pero sin embargo, la organización está activamente trabajando a la par con gobiernos de Satanás. ¿Sí? Porque quieren los beneficios que otorga el gobierno de Satanás. Esa es la hipocresía de esta organización. El mundo económico de ganar dinero en este sistema es uno de los cuales más se beneficia a esta organización, porque a esta organización le interesa más el dinero que el bienestar de cualquier testigo de Jehová. Son cosas irrazonables, pero tienes que obedecerlas porque te salvará la vida. Yo le pregunto a los testigos de Jehová con un poquito de capacidad intelectual, poco de pensamiento crítico: ¿estás tú de acuerdo que el cuerpo gobernante utilice los fondos donados por ustedes para pagar demandas de abuso sexual infantil? Si estás de acuerdo, entonces reconoces que tu organización no es un paraíso espiritual y está repleto de peligro para los menores.
Últimamente se está hablando mucho sobre la película esa que se llama The Sound of Freedom, que está tratando el tema de tráfico de menores para abusar sexualmente de ellos. Parte de la prensa está publicando artículos en contra de esta película. Y ahora piensen, cuando se destapó el abuso sexual de menores dentro de la organización, el cuerpo gobernante salió a hablar pestes de los activistas de que todo esto era una mentira, que esto no sucedía dentro de la organización. Mientras estaban frente al gobierno y la justicia declarando que sí había un problema grave de abuso de menores en su organización. Y no solamente en una región, estamos hablando a nivel global. Entonces, todos los años que yo fui testigo de Jehová, no existía un paraíso espiritual. Existía un paraíso falso, lleno de mentiras. ¿Y de dónde venían las mentiras? Desde arriba, desde el cuerpo gobernante. Todo lo ocultaban y lo disimulaban, con supuestos consejos de proteger a los niños sin informarles a los miembros de la organización que dentro de sus filas habían pedófilos y pederastas confesos. Este es un tema muy grave. Es muy grave. Si el mundo de Satanás, donde hay personas que quieren traer a la luz del día, a la vista de todos, un tema tan, pero tan crítico como es el tráfico de menores, ¿por qué la organización que supuestamente predica amor no tira al agua a todos los pederastas por los cuales ellos tienen confesiones de haber abusado a menores? ¿Por qué un interés tan grande en protegerlo utilizando abogados? Pregúntense, un poquito de razonamiento. Y si pueden, vayan a ver la película Sound of Freedom. Aquí en Panamá va a venir pronto y yo la voy a ir a ver. Pero todo lo que he leído y escuchado en entrevistas y de lo que los adultos o padres dicen sobre esta película es que los despierta a una realidad a la cual los medios de comunicación han mantenido bajo perfil. Y lo mismo que hace la organización, todo caso de abuso sexual lo mantiene secreto de los miembros de la organización. Cuando estalla uno o dos o tres o más casos dentro de un país, lo tratan de controlar y decir, son mentiras apóstatas, son ataques de Satanás. Y entonces los miembros activos dicen, oh, pero es que de eso hay en todas las religiones. Ok, entonces si hay en todas las religiones, ustedes no tienen nada de exclusividad sobre tener un paraíso espiritual. Viven un engaño. Porque si realmente fueran diferentes, su religión fuera diferente y única, el cuerpo gobernante junto con sus abogados hubieran delatado y entregado la lista de todos los criminales confesos a las autoridades de diferentes países donde han cometido esta atrocidad. No me vengan con el cuento de que en todas hay esto. Ustedes alegan ser la única religión verdadera que debe diferenciarse del resto de las religiones del mundo de Satanás, de la gran Babilonia la Grande. Pero ustedes
mismos entonces se tiran ustedes mismos al mismo saco de Babilonia la Grande, haciéndose igualita o peor que Babilonia la Grande. Entonces, cuando uno trata de razonar con ustedes, o uno los aborda en una esquina donde están predicando y se les menciona esto que está sucediendo dentro de su organización, muchos de ustedes se hacen los hipócritas, los ignorantes de que eso no puede pasar y que son mentiras apóstatas, porque ustedes repiten lo que el cuerpo gobernante les enseña en sus publicaciones. Pero no se dan la oportunidad de sentarse a razonar que ustedes están igual o peor de lo que ustedes denuncian con Babilonia la Grande. ¿Dónde está lo que diferencia al pueblo de Jehová del resto? Es irrazonable proteger a un pederasta confeso y dejarlo permanecer en la organización, sabiendo que ha destruido la vida de un menor de edad, que ha destruido la vida de una familia completa. Ustedes lo toleran. Jesús les dijo eso a ustedes: vayan y perdonen a pederastas confesos en sus congregaciones y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Con qué moral ustedes pueden salir y decir que ustedes van a traer gente al pueblo verdadero de Jehová, sabiendo toda la porquería que oculta esta organización y su liderazgo? Yo no le veo sentido. Es completamente irrazonable. Y ustedes tienen que obedecer toda instrucción que venga del cuerpo gobernante y estar unidos y aceptar que todo lo que pasa y todo lo que hacen ellos, ustedes tienen que estar también en unión con sus decisiones. ¿Cómo se razona con un adulto necio que está ciego y que insiste, que tiene una verdad que sigue cambiando a medida que pasa el tiempo y no se cumple absolutamente nada de lo que predica el cuerpo gobernante? Todo lo cambian. Su fundamento de doctrina está basado en falsedades, en fechas erróneas. Se les trata de razonar con ustedes y ustedes lo niegan completamente. Hay ciertos individuos que entran e insultan, escriben estupideces y aberraciones y supuestamente deben ser una persona ejemplar, que no tiene ira en su corazón, y resultan falsos a eso, porque son personas falsas, personas que fingen tener amor, pero no lo tienen. Y esa es otra cosa a la cual quiero conversar: amor genuino. Una organización que se jacta de tener amor genuino enseña a odiar a familiares por pensar diferente. Ya lo he conversado anteriormente, pero es la realidad. Ustedes se les enseña a odiar a sus propios seres queridos, que va contra la naturaleza de familia, padre, hijo, madres, abuelos. Es irrazonable que se les enseñe a negar ese vínculo de amor por las personas que los aman, y preferir más bien obedecer a personas completamente extrañas a su vida, porque les aseguro que esos ungidos de Warwick no les importa un carajo con ustedes
más que el dinero y el tiempo que le pueden dar a la organización mientras estén vivos. No les van a dar nada. Otra enseñanza irrazonable es el rechazar sangre. Preferir morir para salvarse, porque aunque parezca irrazonable de un punto de vista humano, es preferible suicidarse para salvarse. Es completamente contradictorio el pensamiento, pero lo tienes que obedecer aunque sea irrazonable de un punto de vista humano. Tienes que odiar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, o lo que sea, abuelo, abuela, tío, tía. Los tienes que odiar simplemente porque piensan diferente a ti y tú no puedes tener una relación estrecha con ninguno de ellos. Aunque sea irrazonable, tienes que obedecerlo para salvarte. El hecho de que el cuerpo gobernante lo haya publicado por escrito y lo haya repetido verbalmente en sus videos, es prácticamente les están diciendo desde un principio ha sido así. Todo lo que enseñamos es irrazonable, pero lo tienen que obedecer para ser salvos, aunque ellos no tienen el poder de salvarlos. Lo que ellos sí tienen el poder es de controlarlos para seguir sacando beneficios monetarios y prestar trabajo gratuito a esta organización. Piénsenlo de esa forma. Hay ciclos en esta organización donde muchos dedican su vida a la organización, le entregan todo dinero y trabajo gratis, terminan por saliendo de la organización y a ellos les vale un carajo si te fuiste. Ellos lo que no quieren es que regreses para tratar de llevarte a otros porque ellos necesitan el dinero y el trabajo gratis de esas personas. Es irrazonable, pero es la forma que funciona esta organización. ¿Cómo se le puede llamar esto una organización de amor cuando comete todas estas atrocidades y practica el ostracismo entre familias al punto de que ellos son causantes de depresión y suicidio en vínculos familiares? Esto no es amor. Esto es completamente opuesto al amor. Pero es irrazonable y tiene que ser, ¿qué? Como dice la atalaya, tienen que obedecerlas, aunque parezcan o no prácticas. Es absurdo, ¿no? Es absurdo. A veces veo las entrevistas que hacen otros activistas a ex testigos de Jehová, familias enteras que hablan. Yo creo que lo mejor que puede hacer una persona que entrevista a alguien es dejarlo hablar. Porque cuando tú dejas hablar a esa persona, está hablando de su corazón y está diciendo algo que realmente le sucedió, porque no lo está inventando. Y cuando yo veo que familias están explicando cómo fue su vida dentro de esta organización y terminan por llorar y se dan cuenta de lo engañado que estuvieron, eso es genuino, eso te llega al corazón. Y creo que es una de las formas más buenas de que el mensaje llegue a las personas de lo que es esta organización. No se dejen engañar por las sonrisas, los abrazos. Eso es algo que se le enseña a todo testigo de Jehová de ser así, aunque por naturaleza no lo eres, porque ellos están tratando de montar algo
una fantasía. Porque internamente, honestamente, no son así. Las personas no son así. Es, es un exceso de falsedad, de cinismo. Y es una forma de traer a más personas. Pero una vez que te haces testigo, te la tienes que ver por ti solo. Y es donde empiezas entonces a notar todas las cosas malas que hay dentro de la organización, porque pasas de la fase fantasiosa a la realidad. Entonces, ver videos de testigos de Jehová, disque abrazados y hablando y todo esto, eso es un montaje, eso es marketing. Y cuando tú escuchas a familias expresarse en estas entrevistas y empiezan a revelar cosas que sucedieron dentro cuando ellos estuvieron adentro, te das cuenta que esto no es una organización de paz. Es una organización de desorden. Y no existe orden en esta organización. Y encima de eso, cuando descubren eh, los actos criminales que pasan dentro de la organización, es más doloroso porque imagínate toda tu vida predicando algo que era mentira. Tú tratar de convencer a una persona que entre dizque al pueblo de Jehová porque ahí vas a encontrar paz y amor, y no es la verdad. No vas a encontrar paz y amor. Encuentras división. Y lo que yo, digamos que la primera cosa que yo entendía después de haberme salido ya varios años, es que existe un gran número de divorcios dentro de esta organización. ¿Dónde está la unidad de cual tanto predican? Yo pensaba que yo era uno de los pocos que se separa y se divorcia de su pareja. Pero después que uno sale y te empiezas a conversar con los demás, te enteras de que esto es algo común. Digamos que es más común que cualquier otra cosa. Aparte de los abusos de menores, el divorcio es algo inmenso que sucede dentro de los testigos de Jehová. Porque no hay estabilidad emocional. Hay control, fantasía. Y tú no puedes construir una base firme dentro de un ambiente falso. Imagínense, como una persona, como un menor de edad que está dentro y está siendo expuesto a tanto desbalance emocional, puede tener alguna estabilidad en el futuro cuando se case. ¿Cómo lo va a lograr si vive en depresión actualmente? Porque ese es otro problema que existe dentro de la organización, es la depresión. Hay muchísimos testigos de Jehová en depresión. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está el amor? Hay bastante hipocresía. Ahí no existe un paraíso espiritual. Pero tú, testigo de Jehová, por más irrazonable que sean las órdenes que vienen del cuerpo gobernante, tú tienes que obedecerlas. Porque si no las obedeces, vas a ser destruido. Entonces, si tú no estás de acuerdo con pagar por abusos de menores y de proteger a los pederastas para que nadie sepa quién es el pederasta confeso, tú estás muy mal y tienes que rectificar porque tu corazón te está haciendo traicionero. Irrazonable, pero tienes que hacerlo. Y yo les pregunto, ¿estás o no estás en una secta?